Muy buenos días. Hoy quiero compartirles un tema que va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición para cada uno de nosotros con referencia a lo que tiene que ver con nuestra salvación. El tema lo he titulado Dios ha hecho justicia. Y escogí ese tema porque en la Biblia y en la porción donde vamos a ver hoy, pues da un realce acerca de este concepto de justicia de la cual Dios ha manifestado para nosotros los seres humanos por la obra de Jesucristo. Cuando hablamos de justicia, y quiero empezar refiriéndome en términos humanos, cuando hablamos de justicia, pues ese tema justicia a veces no nos gusta porque lo relacionamos con aspectos que tienen que ver con juzgados, tienen que ver con aplicación de la ley, condenas, castigos, bueno, muchas cosas alrededor de eso. Como no tenemos conocimiento de muchas leyes y alguien de repente dice yo te voy a someter a la ley por tal y tal cual cosa, o que por ejemplo un abogado se acerca a nosotros y nos dice esto o aquello, pues nos genera cierto temor, a veces cierta desesperación, y eso pues no es muy agradable que digamos. Ya uno comienza a pensar en que tengo que presentarme ante un juzgado, ante un juez, porque no sé si he violado una ley, y eso trae cierto temor en el corazón de las personas cuando se enfrentan ante esta situación de la ley, hablando, repito, en términos humanos. Pero, ¿qué tal entonces con relación a Dios? Porque si nosotros miramos también Dios, tiene ciertas cosas que nos hablan de su justicia, nos ha dejado conocer acerca de ello. Y pues con mayor razón y con temor y temblor hemos nosotros de mirar y examinar lo que la Escritura dice acerca de la justicia de Dios. Por eso este tema se titula a sí mismo Dios ha hecho justicia. Y quiero que leas conmigo lo que dice en la carta a los Romanos, capítulo 3 del versículo 21 al 26, donde desde allí vamos entonces a estudiar y a extraer de allí verdades poderosas que nos van a dar luz en torno a lo que es este tema de la justicia de Dios. Dice así en Romanos capítulo 3, versículo 21 al versículo 26. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esta carta de los Romanos es una carta muy importante en el Nuevo Testamento porque habla acerca de cuestiones importantes de lo que es la salvación, la justificación, y que son muy importantes a la hora de nosotros tenerlas en cuenta para conocimiento de lo que es la salvación que Dios nos ha dado. Y esta carta de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, hay varias teorías de cómo esta iglesia se fundó, pero el tema es que esta iglesia estaba conformada por judíos y gentiles. Y aparentemente por situaciones de cómo son los judíos en cuanto a su orgullo y cuanto a su tema racial, ellos son el pueblo escogido, ellos son, pues había ciertas diferencias y probablemente habían ciertos problemas con relación a estas cosas allá en la iglesia de Roma. Entonces Pablo le escribe esta carta en donde trata aspectos muy importantes con relación a la salvación y con relación a este tema que vamos a mirar hoy, que es la justicia de Dios. En este capítulo 3
Pablo está hablando acerca de la ventaja que tiene el ser judío. Ellos recibieron los oráculos de Dios, ellos recibieron entonces la ley de Dios, pero habla de que su infidelidad ante esa ley, pues obviamente, y ante los oráculos de Dios, pues los descalifica a ellos y pone en revelación, o pone en conocimiento, más bien, la situación de todos los hombres. Y habla entonces en este mismo capítulo acerca de que todos los hombres han pecado. Además de que ellos recibieron la ley, esta ley, dice el apóstol Pablo en el versículo 20 de este capítulo, de que la ley no fue dada para traer salvación, sino que por la ley es dado el conocimiento del pecado. Entonces, Pablo comienza a desarrollar este tema, de acuerdo a la porción que acabamos de leer, acerca de la justicia de Dios, y comienza a darnos luz acerca de estas cosas que nos relatan aquí en el versículo 21 y versículo 22. Dice el versículo 21 que aparte de la ley, ahora ha sido manifestada la justicia de Dios. Primeramente dice aparte de la ley porque en la ley, allí la justicia de Dios también se manifestaba. Ahora hay un tema con esto de la ley. El tema de la ley tiene dos aspectos importantes, los cuales les hacen que sea para el hombre imposible alcanzar la justicia de Dios. Número uno, la ley no está dada para traer salvación. La ley fue dada para mostrar la condición del ser humano. Dice en el versículo 20, que es anterior al versículo 21 que estamos leyendo acá, que la ley fue dada para dar conocimiento de pecado. Pero además de eso hay otro problema, y es el segundo punto en esto, y es que la ley, además de dejar ver la condición pecaminosa del hombre, el hombre por esa misma condición pecaminosa no puede cumplir la ley. La condición que tiene el hombre le impide cumplir lo que la ley exige. Y por ende entonces no puede alcanzar la justicia de Dios por la ley. Ahora el versículo también dice, el versículo 21, que aparte de la ley se ha mostrado la justicia de Dios. Y esto es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que aparte de la ley, ahora también está mostrada la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Como que Dios ha dado otro camino que realmente no es otro camino, porque en el versículo 21 dice que esta justicia no solamente que es aparte de la ley, sino que también es atestiguada por la ley y los profetas. En cuanto a la ley, sabemos que la ley que fue dada al pueblo de Dios, habla acerca de muchos aspectos y de las cuales, repito, revela la condición del hombre. Pero entonces atestigua o da testimonio acerca de la justicia de Dios que es dada por medio de la fe en Jesucristo. Y este es el camino que ahora Dios abre para que el hombre pueda entonces tener justificación, pueda ser justificado. Entonces en el versículo 21 habla de que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es la justicia dada por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es muy importante porque esta justicia es dada para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree en las buenas noticias, para todo aquel que cree de lo que Cristo ha hecho en la cruz por todos los seres humanos. Entonces en el versículo 23 y 24 habla acerca de la condición del hombre y de cómo está. Dice el versículo 23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta versión dice no alcanzan la gloria de Dios. O sea que por la misma condición del hombre, una condición penosa, una condición espiritual de la cual él mismo no puede librarse, por esta condición no alcanza a vivir la gloria de Dios. No alcanza la gloria de Dios. Y a esto añadimos lo que decíamos en el punto anterior. Es que el hombre quizás aún en su mismo orgullo, queriendo justificarse por las cosas que dice la ley, por las obras que establece la ley, aún así no lo puede hacer. Y aún el hombre, por más cosas que intente hacer, no puede justificarse, no puede tener la justicia por sí mismo. Y esto es lo que dice el versículo 23. Y no habla de un grupo de personas, sino que todos los hombres han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Fíjense que habla de no alcanzar como un asunto de esfuerzo, como un asunto que quiere el hombre tratar de hacer o que aún pudiendo hacer no logra alcanzar. Entonces, esta es la condición del hombre.
Esta es la condición con la cual se encuentra ahora mismo la humanidad. Pero luego el versículo 22 habla muy claro de que el hombre entonces es justificado gratuitamente. Es justificado gratuitamente por medio de por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice allí el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Vemos que hay un contraste. Entonces, el hombre no puede por sí mismo justificarse, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Pero aún así, ahora el versículo 24 dice muy claramente, siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en estos dos versículos vemos cuál es la condición de todo hombre, pero no solamente esto, sino ahora cómo el hombre puede ser justificado. No por su esfuerzo, no por sí mismo, no por querer cumplir cosas, sino que son justificados gratuitamente por medio de la fe. Esto es por gracia, y esto con base a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces vemos que la justicia de Dios se ha manifestado. Vemos la condición del hombre. Vemos además cómo el hombre se ha de justificar, no él, sino cómo recibe esa justicia. Ahora queda una pregunta entonces. ¿Cómo Dios hizo esto para que el hombre pudiera recibir su justicia? Y esto nos evoca entonces al versículo 25 y 26, donde allí Dios ha demostrado su justicia. Y hay dos aspectos importantes en estos dos versículos que nos hablan de cómo Dios ha manifestado su justicia. Lea conmigo por favor el versículo 25, donde dice así: a quien Dios exhibió públicamente, esto es a Jesucristo, como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Este versículo habla muy claramente de cómo Dios inicia revelando su justicia. ¿Y cómo lo hace? Exhibiendo públicamente a Jesucristo como sacrificio propiciatorio, dicen algunas versiones, y en esta versión en una nota aclaratoria que también se puede traducir cuando se habla de propiciación. O sea, que Dios manifestó su justicia en Jesucristo, exhibiéndolo a Él como sacrificio propiciatorio. Abundemos un poquito acerca de esto. ¿A qué se refiere de que Dios manifestó su justicia? Acabamos de decir que por cuanto todos los hombres pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero más arriba también estuvimos hablando acerca de la ley de Dios, la cual manifiesta la justicia pero que el hombre no puede alcanzar. Y hay algo también triste en esto, pero que es una verdad, y es que el hombre ante la ley es declarado culpable por su condición pecaminosa y porque también todas las obras que hace parten de esa condición pecaminosa y está separado de Dios. No tiene vida espiritual. Entonces el hombre es responsable ante la ley de Dios y merece justo castigo. Dios no puede pasar por alto la misma ley que Él estableció y el hombre debe pagar. Pero ¿cómo Dios manifiesta entonces esto? Porque si fuera que el hombre pagara por su justicia, ninguno pudiera ser salvo. Porque es culpable, porque es pecador. Ahora, en este versículo se muestra aquí cómo Dios estableció su justicia. Y es que entonces Él exhibe públicamente a Jesucristo. Él pone a Jesucristo como un sacrificio propiciatorio. O sea, Él pone en Cristo la ira. Él pone en Cristo su justicia, la cual merecíamos nosotros. Si fuéramos a ser juzgados, la justicia de Dios, podríamos decirlo de esta manera, exige que nosotros pagáramos por ello. Y la Biblia habla muy claro que la paga del pecado es muerte. Ahora, esta justicia, esta forma de hacer justicia no fue dado a nosotros de esa forma. ¿Y qué es lo que hace Dios? Como dice el versículo 25, Dios exhibe públicamente a Jesucristo y descarga en Jesucristo su justicia, aplica la justicia que nos correspondía a nosotros pecadores en Jesucristo, que no cometió pecado, pero Él cargó con los pecados tuyo y mío,
con los pecados de todos nosotros, para que allí se manifestara la justicia de Dios. Allí Dios hizo justicia en su Hijo. Allí Dios hizo justamente lo que nosotros no podíamos hacer de ninguna manera. Y lo hizo a través de Cristo. Y allí manifestó su justicia. Pero la cosa no se queda ahí. Es que también ahora Dios ha manifestado su justicia de la siguiente manera. Y es que entonces a todo aquel que cree en Jesucristo, a todo aquel que tiene fe en Jesucristo, Dios lo declara justo. Y de esta forma manifiesta en este tiempo su justicia. Dios manifestó su justicia en Cristo, derramando en Él su ira, haciendo justicia en Jesucristo por nosotros, cubriendo Cristo o haciendo Cristo de sacrificio propiciatorio, para que entonces pudiera así las demandas de la ley santa y justa de Dios ser cumplidas. Y entonces ahora, para el pecador que pone su fe, que pone su confianza en Cristo, es ahora declarado justo por Dios. Y le imputa o le da la justicia de Cristo a aquel que cree en Cristo. Y esto es lo que ha hecho Dios para demostrar su justicia. Lo hizo primeramente en la cruz, donde da a conocer esa justicia, pero también lo da a conocer cuando aquel que cree en Cristo, cuando aquel que pone su confianza en Cristo es declarado justo. La exhortación ahora es esta. La exhortación es que creamos a lo que Cristo ha hecho. La exhortación es que para nosotros alcanzar justicia no lo podemos hacer por nosotros mismos. Y Dios ha manifestado su justicia, abriendo el camino para que nosotros podamos creer. Por eso se nos ha predicado el Evangelio. Y por eso se nos ha dado a nosotros la buena noticia, para que podamos creer y así entonces ser justificados por Dios. No por obras, sino gratuitamente, por gracia, poniendo nosotros nuestra fe en Cristo, para así ser justificados. Quiero compartir esto para que estemos claros de que la justicia de Dios ha sido manifestada, de que Dios ha hecho justicia, pero está también declarando en este tiempo justicia a favor de aquellos pecadores que ponen su confianza y su fe en Jesucristo. ¿Lo has hecho tú? Esta es la invitación en esta mañana y en este tiempo a que creamos en lo que Cristo ha hecho. Que Dios te bendiga y que esta exhortación que está aquí en la Biblia de que creamos en Cristo sea no solamente una información, sino que procedamos conforme a ello y que podamos también ser alcanzados por la justicia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Que Dios te bendiga y buenos días.